Hola chicos de 802, antes de comenzar nuestra guía número 4, taller final del tercer periodo, escuchen lo siguiente, presten atención a lo siguiente. Llevaban hablando por teléfono desde las 10 de la noche hasta pasadas las 11. Y justo a las 11:11 ella paró abruptamente la conversación y dijo, Capicúa, pide un deseo. Está bien, ya lo pedí. Y curiosas como son las mujeres, ella, del otro lado de la extensa línea telefónica, le preguntó, ¿y qué deseaste? Ah, no, así no se vale. Los deseos no se cumplen si uno los revela. Dale, contame qué fue lo que deseaste. No, no te puedo contar. Y cuando ella escuchó la palabra puedo, no te puedo, la frase no te puedo contar, ahí mismo se le brotó la venita en la frente y dijo, ¿cómo así que no me puedo contar? Es que usted me está ocultando algo, me hace el favor y me dice ya mismo qué fue lo que deseó. ¿Por qué no me puede contar qué fue lo que deseó? Y él, con una sonrisa en su rostro, tomando la bocina del teléfono, le respondió, no te puedo responder qué fue lo que deseé porque uno no le puede contar qué deseó a su deseo. Un cuento es... Bueno, nos encaminamos en esta guía número 4 a través de una propuesta de cuentería. Han escuchado ustedes una breve narración de cuentería desde Medellín? Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nuestro trabajo? Bueno, conectemos esta cuentería con la primera parte de la guía. Entonces vamos aquí. La lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo. Joseph Edison. Bueno, vamos a mirar cómo es eso. Si nos dimos cuenta, el cuentero, pues no solamente utiliza la palabra, sino también utiliza el lenguaje no verbal. Esto nos encamina a reforzar la historia. Y aquí nos dice tópicos generativos, textos literarios, científicos y periodísticos. Ya en la guía anterior habíamos empezado un camino a reconocer esta diferencia entre texto literario y científico. Ahora nos encaminamos a la narración oral. Ya escuchamos una parte del cuento. El cuento también tiene un ejercicio muy fuerte en cuanto al empleo de los adjetivos. Que los adjetivos, ya que son calificadores, nos brindan información a través de las cualidades de personas, objetos, plantas, animales, etcétera. Entonces el cuentero se vale de toda esta argucia comunicativa involucrando el accidente gramatical de los adjetivos. Revitalizando también lo que vimos en la anterior guía, encontramos aquí el uso de la coma, punto y coma, los dos puntos. Aquí no se alcanza a ver, ustedes sí lo van a ver allí porque yo he hecho algunas modificaciones para que sea mejor en esta grabación. Eh, Ustedes seguirán de ahí hacia adelante la literatura del modernismo, comunicación gestual. Yo estoy haciendo unos saltos para que el video sea más corto y usted llegue a la dinámica del trabajo a partir de los ejercicios planteados. Los desempeños utiliza adecuadamente los signos de puntuación al redactar textos, supremamente importante. Y metodología. Bueno, hay una inferencial. Oriento al estudiante por medio de figuras literarias. Es que las figuras literarias, como escuchamos un parte del cuento, revitalizan la belleza de la narración. Vamos a ver, la primera parte fue oral, ahora vamos a ir a la segunda parte que es de tipo escrita. Hay un nivel propositivo. Por medio del escrito genero la importancia de amalgamar, uy, o sea que vamos a combinar un cuento con una descripción visual para que el estudiante incorpore su inventiva personal. Inventiva quiere decir que esto no existe. Usted se va a involucrar en su propia creatividad. En la creación de una historieta que corresponda con la intención del autor. O sea que hay que elaborar una historieta. Recuerden a Mafalda, una de las historietas más famosas de Latinoamérica. Secuencia didáctica. Prelectura. El estudiante realiza una comprensión lectora de un cuento moderno a partir de fotografías y frases introductorias. Bueno, vamos a irnos a Google y desde Google vamos a empezar a conectar la prelectura por medio de imágenes. Estas imágenes nos van a permitir entender hacia dónde va el concepto general del modernismo. Entonces busquemos el modernismo. Lo más seguro es que nos conduzca a la página más importante que hay, que es la enciclopedia en internet, Wikipedia. Entonces lo que vamos a empezar es a observar una serie de imágenes. Rubén Darío, considerado pues el verdadero inventor o precursor del modernismo, que es un movimiento literario en Latinoamérica. Vamos a ver qué pasó
con esas imágenes, Leopoldo Lugones, Enrique Larreta, José Asunción Silva por Colombia, José Martí por Cuba, todos estos escritores que vemos en la parte derecha, de dónde tomaron su idea, cuál fue la musa inspirativa que ellos abordaron. Entonces vamos a ir acá al modernismo en el arte. Y centrándonos históricamente entre el siglo XIX y el siglo XX, vamos a ver cómo eran las ciudades europeas de la época. En el centro de Bogotá nosotros vemos una entrada, un túnel que conduce de una calle a la otra y pues aquí podemos ver de dónde viene esa reminiscencia histórica. Estamos en Metropolitain, en la ciudad de París, y vemos cómo eran en este momento el arte. Está muy enfocado hacia el portarretrato. Aquí vemos cómo comienzan los primeros retablos, unas imágenes muy vivaces, bastante adornadas, hay un detalle minucioso, es muy importante eso en el arte. Aquí vemos una lámpara, lámparas que aún así se conservan y ahí diríamos todavía un espíritu del modernismo en las lámparas contemporáneas, es decir, las que tenemos en este siglo XXI. Vemos como las características son irregulares, no hay una figura geométrica definida y hay una serie de colores que impactan la visión del observador en ese momento. Eh, entonces veamos de dónde pudieron haberse inspirado, qué tuvieron en cuenta. Bueno, durante el día a día de las personas vemos aquí cómo está la embalaustrada o estas escaleras de tipos madera que están bien organizadas a través de estos elementos de ornamentación llamativos. Las cerraduras, unos toques muy especiales que le dieron los artistas. Y así diríamos que vamos mirando de forma muy rápida las fotografías que inspiraron. La belleza se centra mucho en la mujer, la naturaleza, pero va más al detalle, ¿no? Como se convierte en un día a día, porque ya las ciudades emergen con mucho poder y se está dejando atrás eh, todo lo que es el campo, el área rural queda desplazada, entonces el arte se concentra mucho en las ciudades. Ok, entonces a través de estas imágenes, ahora sí dirijámonos a nuestra guía, retomémosla y aquí en la guía vamos a encontrar que hay una serie de retos. Ustedes van a darle más lectura, una lectura de tipo autónoma, paso a paso. Entonces oriento a los estudiantes a través del contexto del modernismo, ya lo vimos a través de una breve descripción oral y un seguimiento de imágenes. Y aquí vamos a empezar a reto número uno. Entonces, atención, reconoce visualmente el orden del mapa mental y luego ubica los componentes habituales desarrollados en los tipos de texto anteriores. Elabora un resumen sobre el modernismo a partir del mapa mental anterior. Recuerda el uso de la coma para separar oraciones explicativas y agrega las palabras necesarias para convertirlo en un texto completo. Entonces, vamos a mirar qué pasó con nuestro mapa. Vamos a mirar ese mapa mental donde se encuentra. Algo ocurrió porque no estoy viendo el mapa en este momento. Entonces tengo que ir a revisarlo acá con PDF. Veamos ese mapa. Muy importante que ustedes aprendan esta dinámica de estas aplicaciones, cómo convertir en PDF, lo que les permitirá hacer un seguimiento mejor de las imágenes, porque a veces al convertirlas tenemos un problema. Bueno, este es el mapa mental que ustedes van a empezar a hacer un reconocimiento. Eh, Cabe recordar que los mapas mentales, aunque tienen unas líneas de dirección y se conectan, pues no tienen palabras clave. La gran mayoría de ellos no se orienta a través de palabras clave, sino que organiza la información. Puede ser por una palabra o una oración principal. Entonces en la parte de arriba vemos el título del modernismo, que es el movimiento literario que estamos explorando a partir del siglo XIX y que ustedes lo van a convertir en texto, o sea que todo esto, agregándole mayores palabras, conectándolas, vamos a elaborar ese resumen. Recuerda que están elaborando un resumen.
Y todo esto que está en un mapa mental, a diferencia de la guía anterior, pues lo vamos a realizar es en un texto. Cabe recordar que en la guía anterior utilizamos párrafo, entonces hay unos bloques de texto que nos dirigen para que el lector no se pierda a la hora de hacer el resumen sobre el modernismo. Entonces podríamos comenzar, aquí yo voy a hacer un ejemplo, perdón, voy a dirigir acá a una hoja en blanco y yo diría, utilizo el artículo el modernismo es un movimiento literario. Esto lo estoy tomando de la descripción verbal que yo les di ahorita, que surge en el siglo, y ustedes posteriormente van agregando. Yo estoy dándoles una idea indicadora para que de forma autónoma, de acuerdo a la información, ustedes vayan completando lo demás. Bueno, entonces vamos a la siguiente composición. Reto 2. Elabora un resumen sobre el modernismo a partir del mapa mental anterior. Recuerda utilizar las comas, separarlas y demás. O sea que reto 1 es, yo tengo en mi mente cómo se organizó la información del modernismo, cuáles son las características y esos componentes que me hacen entender mejor este movimiento literario. Y en el 2 ya elaboro el texto y ya empecé a hacer una aproximación a través de una frase disparadora. Ahora, reto número 3. Voy aquí a resaltarlo para que ustedes no se pierdan. Resalta ideas principales que te permitan entender las figuras literarias. Entonces, estas figuras que vamos a trabajar corresponden con las figuras más importantes del modernismo. Aliteración. Entonces voy a leerlo acá. La aliteración es un recurso expresivo que consiste en la repetición notoria del mismo o de los mismos sonidos. Entonces, cuando comencé este video, ustedes escucharon un fragmento de cuento bien interesante. El sonido, cómo nos va transportando hacia los lugares, la tonalidad que emplea el cuentero, el imaginario popular, bueno, sobre todo los consonánticos en una frase. La palabra literación es de origen latín, está compuesto por las siguientes expresiones: el prefijo ad, que significa hacia, y litera, que expresa letra. La referencia a la prosodia, rama de la fonología, se debe repetir la consonante inicial y el principio de dos términos consecutivos o apenas separadas entre sí. Es decir, es la repetición de sonidos consonantes al principio de consonantes o sílabas acentuadas. Por ejemplo, este es muy típico, mi mamá me mima. Ahí vemos cómo comienza y hay una repetición continua de esos elementos. Lo que busca esto, saltándonos, es la, final, la finalidad de la literación es embellecer la prosa y la poesía. Bueno, ustedes van a seguir leyendo y aquí tenemos la siguiente figura literaria, que es metáfora. Esta figura literaria requiere cierto tiempo y hay que seguirla puntualmente de acuerdo a las explicaciones que nos trae. Entonces ustedes de forma autónoma seguirán la explicación conducente y yo les estoy pidiendo en esta parte que hagamos algo con un cuento de Rubén Darío. Recuerden que es el fundador o el pionero del modernismo en Latinoamérica. Realmente en Latinoamérica se considera que es la precursora del modernismo en cuanto a la literatura. Entonces dice, subraya o resalta con colores diferentes la literación y metáfora en el cuento En busca de cuadros de Rubén Darío. Entonces aquí comienza sin pinceles, sin paletas, sin papel. Pareciera que ahí hay una figura literaria. ¿Cuál creen ustedes que sea? ¿Será que corresponde al concepto que leí previamente? Bueno, entonces tratemos de asociar los conceptos con lo que yo les estoy informando en este momento. Ustedes van a seguir leyendo y van a resaltar con diferentes colores o subrayando cada vez que aparezca una literación y si ustedes encuentran metáfora. Pero para eso hay que leer muy bien qué es una metáfora. Y finalmente tenemos un reto número 4. Y ese reto número 4 corresponde con lo siguiente. Crea una historieta con web app, o sea que es una aplicación web que usted quiere utilizar, o con tus recursos propios. Bueno, no tengo de pronto la facilidad de hacerlo por medio del internet. Pues nos vamos a valer de nuestro cuaderno haciendo una viñeta, que es un cuadro dividido de acuerdo a episodios o escenas. Entonces ahí en esa división usted va a hacer
esa historieta, que ilustre una descripción visual como si estuvieras escribiendo a través de imágenes. ¿Por qué tomo esto acá? Vamos a asociarlo con el cuento. Si ustedes se dieron cuenta, el cuento era al comenzar, eh, toda la narrativa nos empieza a conectar con el momento de una llamada telefónica y demás. Aquí lo que vamos a hacer es, no vamos a escribir, sino solamente utilizar las imágenes de forma tal que al organizarlas en una viñeta, voy a colocar acá un ejemplo, voy a abrir acá en Word, los que quieran trabajar en Word o tengan la posibilidad de hacerlo, pues van a crearlo ahí. Vamos a hacer una tabla, yo inserto una tabla. Casi siempre las viñetas vienen de 3 por 3, 3 columnas por 3 filas. Es como un orden tradicional. Entonces ustedes, si se dan cuenta, aquí yo le estoy dando la forma. Aquí iría mi dibujo. Los que quieran utilizar imágenes ya que estén prediseñadas en la web, pues sería fantástico. Pero recuerden que la historia debe tener un orden. En ese orden quiere decir que mi primera imagen vendría en este cuadro, la segunda vendría en este, porque el lector necesita saber qué va a pasar de izquierda a derecha, porque muchas veces al tratar de mostrar mi idea me estoy perdiendo en cómo lo hago y lo mejor que puedo hacer es hacerlo de forma ordenada. Quiere decir que esta es nuestra número 3, perdón, 1, 2, 3. Aquí iría mi imagen, 4, 5, 6, etcétera. Y así sucesivamente usted seguiría agregando las imágenes o dibujándolas si cuenta con su cuaderno. Entonces es una guía muy enfocada hacia 4 puntos que quiero rescatar desde que comenzamos. La oralidad, que tiene que ver con la narrativa desde el cuento. El modernismo, como este movimiento literario que se considera es precursor en América Latina, eh, nos transporta a través de una serie de figuras que son las figuras literarias, como si estuviéramos viendo una película. Entonces, por eso el cuento tiene que ver mucho con la parte del modernismo. Rubén Darío escribió un cuento porque era un excelente poeta, pero también se involucró en la parte de cuento. Y finalmente vamos hacia la eh, redacción. ¿Cómo redactan ustedes el resumen que tiene que ver con el mapa mental de el modernismo? O sea que vamos a hacer lo opuesto. El anterior taller ustedes creaban mapas conceptuales, mapas mentales y en este caso lo que vamos a elaborar es un resumen. Listo chicos, entonces aquí como pueden ver en esta ilustración, esta es la forma tradicional de hacer una viñeta, pues le faltan las imágenes, los diálogos que ustedes le van a agregar y ahí ya lo tendríamos. Les agradezco mucho por su tiempo y espero que hagan un buen trabajo. Recuerden alguna pregunta ahí en la zona de descripción donde hay comentarios y van a encontrar mi correo electrónico y también el enlace de redirector hacia el taller. Gracias.